La brisa salada del Bósforo era una constante en la vida de Kemal. Su modesto barrio en la parte asiática de Estambul no tenía el lujo de los palacios imperiales, pero tenía un alma vibrante que lo llenaba de vida. Kemal era un artesano, un hombre de pocas palabras pero de manos hábiles, que soñaba con abrir su propio taller. Su vida giraba en torno a dos mujeres: su madre, Aye, una mujer con la fuerza de la tierra, y su novia, Zeynep, cuyo amor era tan puro como el agua de los arroyos de las montañas. Los tres formaban un pequeño universo de paz, ajeno a los dramas del poder y la riqueza. Mientras Kemal trabajaba con madera, puliendo sus sueños, en una mansión al otro lado del Bósforo, el aire se sentía tan denso como el de una tumba. El magnate Semil, un hombre que había construido su imperio con puño de hierro, yacía en su cama, al borde de la muerte. A pesar de la opulencia que lo rodeaba, su alma estaba atormentada. Su esposa, Asiye, una mujer de la aristocracia, y su sobrino, Mert, el único heredero, se movían a su alrededor con una preocupación que parecía más por la fortuna que por su vida. Los médicos susurraban palabras de resignación. La vida de Semil se extinguía, pero no sin antes ser perseguida por el fantasma de un amor pasado, el de una mujer de origen humilde, a la que su familia le había negado. En sus manos, Semil sostenía un pequeño medallón de plata, un relicario, que guardaba el recuerdo de un amor que le habían arrebatado. Su conciencia, cargada de culpa, le susurraba que no podía irse sin confesar su pecado. Con la poca fuerza que le quedaba, llamó a su abogado, Yusuf, un hombre tan leal como discreto. Con voz apenas audible, le reveló un secreto que había guardado por décadas, una verdad que tenía el poder de sacudir los cimientos de dos mundos. Le entregó un sobre y le dijo una sola palabra: heredero. Las vidas de Kemal y Semil, unidas por lazos de sangre que no conocían, estaban a punto de colisionar, y el destino de dos familias estaba a punto de cambiar para siempre. El aire en la habitación de Semil era pesado, impregnado del olor a medicina y la frialdad del final. Su cuerpo, una vez una fortaleza, era ahora un cascarón frágil, pero sus ojos ardían con una urgencia que no dejaba dudas sobre la tarea que le había encomendado a su fiel abogado, Yusuf. Mientras Asiye y Mert esperaban fuera de la habitación, preocupados por la herencia, Semil susurraba palabras que tenían el peso de una confesión. Sostenía con fuerza un pequeño relicario en su mano, la única posesión que le quedaba de un amor que había sido sacrificado por el deber. «Hay algo que debo decirte, Yusuf», musitó con voz rasposa, «un secreto que me ha perseguido toda la vida. Tengo un hijo, un heredero al que nunca le di mi apellido». Los ojos de Yusuf se abrieron de par en par, incapaces de procesar la magnitud de la revelación. «Lo abandoné, lo dejé en la pobreza, por el bien de mi familia, pero no puedo morir con esta culpa. Prométeme que lo encontrarás». Semil señaló una caja fuerte, oculta, detrás de un cuadro. La abrió con una llave que colgaba de su cuello, y sacó una medalla familiar, un símbolo de su linaje que solo su hijo podría reconocer. Yusuf, con el corazón encogido por el peso de la responsabilidad, tomó la caja. Dentro, había una carta póstuma de Semil, explicando la historia, y documentos que probaban su paternidad. Afuera de la habitación, Asiye, impaciente y desconfiada, se asomó a la puerta, viendo el intercambio. No pudo escuchar la confesión, pero vio el brillo de desesperación en los ojos de su esposo y el pánico en el rostro del abogado. Una sospecha helada se apoderó de ella, una intuición de que su esposo le había ocultado algo que podría cambiarlo todo. El último aliento de Semil fue un suspiro, como si hubiera liberado a su alma del peso de su culpa. Sus ojos se cerraron. Para Mert y Asiye, su muerte era el final de una era y el inicio de un nuevo capítulo, pero para Yusuf, era el comienzo de una misión que podría destruir una familia y cambiar para siempre el destino de dos hombres. Salió de la habitación, la caja de la herencia en sus manos, con la certeza de que el silencio que había protegido un secreto por décadas estaba a punto de romperse. Impulsado por la responsabilidad de su promesa, Yusuf comenzó una búsqueda silenciosa. El hombre,
acostumbrado a manejar complejos asuntos corporativos, se encontró navegando por los callejones de la parte asiática de Estambul, un mundo completamente ajeno a él. Con la información de la caja de Semil, siguió el rastro de la madre de Kemal, Aye, y finalmente, encontró el humilde apartamento donde vivían. No se acercó, en cambio, se convirtió en una sombra, observando la vida que Semil había abandonado hace décadas. Lo que vio lo dejó perplejo. Esperaba encontrar pobreza y resentimiento, pero encontró una riqueza que el dinero no podía comprar. Vio a Kemal, un joven con un espíritu inquebrantable, trabajando duro en su taller. Vio su amor genuino y puro por Zeynep, la forma en que se miraban, la risa que compartían. Vio la dedicación de Aye por su hijo, su orgullo por el hombre honesto en el que se había convertido. Yusuf presenció una felicidad que la mansión de Semil nunca había conocido, una paz que la fortuna no podía comprar. El abogado se encontró en un profundo dilema moral. Por un lado, tenía el deber sagrado de cumplir la última voluntad de su cliente, de devolverle a Kemal su herencia legítima. Por otro lado, temía que al revelar la verdad, destruiría la vida que Kemal amaba. El mundo de la riqueza, la intriga y la traición de los del valle no era un lugar para un alma tan pura. Yusuf sabía que la herencia traería un tsunami de problemas y que la paz de Kemal sería reemplazada por una guerra de poder. Yusuf visitó la tumba de Semil, un lugar de mármol frío y lujo ostentoso. En un monólogo silencioso, le habló a su tumba. «He encontrado a tu hijo». Semil susurró, «pero no puedo simplemente entregarle esta caja. El mundo que creaste es un veneno. La verdad debe ser revelada, pero no ahora. Te juro que lo protegeré, y le daré su herencia, pero lo haré cuando esté listo para afrontar tu mundo, no cuando el tuyo lo destruya». Yusuf se fue con la caja en la mano, sin saber que el mundo del que intentaba proteger a Kemal ya estaba en marcha, buscando al heredero perdido para destruirlo antes de que pudiera reclamar lo que era suyo. La muerte de Semil fue un golpe para la sociedad de Estambul, pero en la mansión familiar, su partida era un reloj que marcaba la hora de la herencia. Mert, con una sonrisa de confianza, y Asiye, con una expresión de duelo que parecía más una máscara, se sentaron en el despacho del abogado de la familia. El ambiente era solemne, pero la tensión era palpable. Mert esperaba que la lectura del testamento confirmara lo que siempre supo, que el vasto imperio de su tío, construido con sangre y astucia, le pertenecía por completo. La voz del abogado, seca y profesional, leyó los detalles de la fortuna, los bienes, las empresas, las cuentas bancarias. Todo iba a Mert y a su madre, hasta que el abogado se detuvo en una cláusula que nadie esperaba. Una porción significativa de la herencia, una suma tan grande que le robó el aliento a Mert, estaba destinada a un beneficiario misterioso. El abogado se disculpó, explicando que no tenía más información, solo un número de cuenta y una orden de un fideicomiso, que se haría efectivo en una fecha que se acercaba rápidamente. La furia de Mert fue volcánica. Se levantó de la silla con tal violencia que la hizo caer. «¿Cómo es posible?», gritó, el eco de su voz llenando la oficina. «¿Quién es este? No tiene derecho. Mi tío no tendría un heredero que no fuera yo». La idea de que una parte de lo que consideraba suyo fuera a parar a un desconocido, a un hijo bastardo de una aventura pasada, era un veneno que corría por sus venas. Se sintió traicionado por el hombre que había admirado toda su vida. Asiye, al principio en shock, sintió un resentimiento profundo. El amor de su esposo, que ella siempre creyó que le pertenecía, había sido compartido con otra mujer, y ahora, el fantasma de esa infidelidad volvía para atormentarlos. La furia de Mert se mezcló con el dolor de ella, y en ese instante, un pacto silencioso de venganza se formó. Asiye puso una mano en el hombro de su hijo. «No lo permitas», Mert susurró, su voz más fría que el hielo. «Encuentra a ese hombre. No dejaremos que el hijo de una sirvienta nos quite lo que es nuestro». Mert la miró, sus ojos llenos de una sed de venganza, y juró que encontraría al intruso y lo destruiría. El mundo de Kemal y Zeynep, que había sido un remanso de paz, se encontró por fin con el torbellino de la élite de Estambul.
Zeynep, impulsada por sus sueños de un futuro mejor para ella y para Kemal, se postuló para un puesto en una de las empresas más prestigiosas de la ciudad. Era la corporación de Mert. Su talento brilló en el proceso de selección, y su pasión por el trabajo era tan evidente que fue contratada de inmediato. La felicidad de Zeynep era contagiosa. Creía que este trabajo era el primer paso para una vida llena de prosperidad. Mert, todavía consumido por la furia hacia el misterioso heredero, vio su atención desviada por la nueva empleada. Acostumbrado a la superficialidad de las mujeres de su círculo social, se sintió intrigado por la sencillez y la autenticidad de Zeynep. La veía como un soplo de aire fresco en su mundo de intrigas. Comenzó a darle más atención, a asignarle proyectos especiales, a ofrecerle cenas de trabajo que eran más citas que reuniones. Zeynep, inocente de sus intenciones, lo veía simplemente como un jefe que reconocía su talento, mientras su corazón seguía siendo solo de Kemal. El destino, con su ironía, hizo que los dos mundos chocaran. Zeynep le contó a Mert sobre su novio, Kemal, un hombre que le construía muebles a mano. Mert, en su arrogancia, la animó a seguir con su romance humilde mientras se preparaba para su ascenso. Un día, Kemal fue a la empresa para sorprender a Zeynep y vio la forma en que Mert la miraba. El resentimiento y los celos se apoderaron de él. Los dos hombres se miraron por primera vez, una rivalidad instantánea, sin saber que los unía mucho más que el amor por Zeynep. Mert vio en Kemal a un hombre de la calle, alguien por debajo de él, y Kemal vio en Mert el tipo de persona que despreciaba, alguien que lo tenía todo y aún así, trataba a las personas como posesiones. La tensión fue palpable, un conflicto de clases y egos que se manifestaba a través de sus miradas. Los dos se fueron, sin saber que el hombre que Mert odiaba y el que amaba Zeynep eran la misma persona, el heredero bastardo. La rivalidad por el amor y la herencia se fusionaron en un punto ciego que prometía una tormenta. El tiempo de la espera había terminado para Yusuf. Al ver cómo la rivalidad entre Mert y Kemal escalaba por el amor de Zeynep, el abogado supo que el peligro era inminente. El secreto de la herencia se había convertido en un veneno que amenazaba con destruir la paz de Kemal antes de que la verdad pudiera salir a la luz. Con el corazón encogido por el peso de su promesa, Yusuf decidió que era el momento de actuar. Le envió un mensaje discreto a Kemal, pidiéndole un encuentro urgente, sin dar más detalles. La urgencia en la voz del abogado inquietó a Kemal. Se encontraron en un café pequeño y discreto, alejado del bullicio de la ciudad. Kemal, con su ropa de trabajo y una expresión de cautela, se sentó frente a Yusuf, quien sostenía una caja de caoba en sus manos. He sido el abogado de la familia Karahan por muchos años, comenzó Yusuf, su voz baja y seria, y mi cliente, el señor Semil, me hizo prometer algo en su lecho de muerte. Kemal escuchaba, confundido, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Con las manos temblorosas, Yusuf abrió la caja y le entregó un sobre sellado. Esto es de tu padre biológico. Kemal se quedó sin palabras. La medalla familiar, el mismo símbolo que había visto en las fotos de las revistas de negocios, estaba en la caja. La historia es más larga, pero el resumen es que el señor Semil Karahan era tu padre, y que tú eres su único heredero. El mundo de Kemal se desmoronó. Las palabras del abogado se disolvieron en un murmullo distante, mientras la realidad lo golpeaba con una fuerza demoledora. Su vida de humildad, la lucha de su madre, su amor por Zeynep, todo era una fachada detrás de un secreto. El shock se transformó en una rabia ciega. Se levantó de la mesa, sus ojos llenos de una furia que nunca antes había sentido. Esto es una mentira, gritó, con la voz quebrada. ¿Por qué mi madre me ocultaría algo así? Pero al mirar la medalla en su mano, supo que era la verdad. Su ira se dirigió hacia Aye, la mujer que había sacrificado su vida para darle una existencia, pero que le había ocultado una verdad monumental. Kemal miró la medalla. El hombre que se había sentado en esa silla era un hombre simple y honesto. El que se levantó era un hombre con un destino, una fortuna,
y una venganza en su corazón. El shock de la revelación se transformó en una furia fría y calculadora dentro de Kemal. Ya no era un simple hombre humilde luchando por una vida mejor. Era un heredero, un hijo negado, y el peso de esa verdad le dio una fuerza que nunca imaginó. Con la carta de su padre en el bolsillo y la medalla familiar en la mano, se dirigió a la mansión Karahan. No llamó, no pidió permiso, entró por la puerta principal, con una resolución que hizo que los sirvientes lo miraran con asombro. Su objetivo, enfrentar a Mert y a Asille. Los encontró en el gran salón, donde el silencio y la opulencia reinaban. Mert lo miró con desdén, a punto de ordenar a seguridad que lo sacaran, pero Kemal habló primero, con una voz que, por primera vez, resonó con el poder de un millonario. Sé quién soy, sé lo que me ocultaron. Las palabras, frías y directas, helaron la sangre de Mert. La risa de Asille se detuvo. Kemal les arrojó la medalla familiar sobre la mesa de cristal. Asille la reconoció al instante, y el pánico se apoderó de su rostro. Mert no entendía, hasta que Kemal le dijo la verdad. Soy el hijo de tu tío, soy el heredero. La reacción de Mert fue un torbellino de furia. La rivalidad que sentía por Kemal por el amor de Zeynep se fusionó con el odio por la herencia. No es posible, gritó, con el rostro rojo de rabia. Eres un impostor, un bastardo. Las acusaciones volaron por el aire, pero Kemal se mantuvo firme. Las lágrimas de Asille no eran de tristeza por la traición de su esposo, sino de rabia por la humillación. El amor de su esposo por otra mujer, la madre de un hijo ilegítimo, era una herida que la llevaría a la locura. Lo mataré, gritó Mert, con sus ojos llenos de una rabia asesina. Mataré al que te dio esta información. Te mataré a ti. La escena se convirtió en un caos. Los gritos de Asille, los juramentos de Mert y la fría serenidad de Kemal resonaron en la mansión. Los sirvientes se escondieron, aterrorizados. La familia Karahan, un pilar de la sociedad de Estambul, estaba desmoronándose ante los ojos de todos, con los gritos de una guerra por la herencia y el amor que acababa de empezar. El futuro de Kemal, que parecía tan prometedor, ahora estaba en las manos de un hombre consumido por la envidia y una mujer cegada por el resentimiento. La furia consumió a Mert después de la confrontación. La idea de que su rival por la herencia fuera el mismo hombre que le había robado el corazón de Zeynep era una locura que no podía soportar. No se trataba solo de dinero, se trataba de su orgullo y su ego. En una noche oscura, cegado por la envidia y el odio, decidió que no podía esperar la justicia, haría su propia justicia. Con una frialdad escalofriante, ideó un plan para darle a Kemal una lección que jamás olvidaría, y el objetivo sería lo que más amaba, Zeynep. Mert, utilizando sus contactos en el mundo clandestino, contrató a un hombre para sabotear los frenos del auto de Zeynep. La orden era simple: provocar un accidente para asustarla, para hacerle saber a Kemal el tipo de enemigo que tenía. La noche de la operación, Mert, con una sonrisa cruel en el rostro, esperó la noticia. Poco después, una llamada heló su sangre. La operación había sido un éxito, pero el resultado había sido fatal. Un camión había chocado contra el auto de Zeynep, dejándola al borde de la muerte. La noticia llegó a Kemal como una puñalada. Dejó todo y corrió al hospital, con el corazón en la garganta. Al llegar, se encontró con una escena de pesadilla. Los médicos se movían con rostros sombríos, y Zeynep yacía en la cama, conectada a máquinas que la mantenían con vida. El mundo de Kemal se desmoronó. La felicidad que tanto había valorado, la vida tranquila que había construido, ahora estaba al borde del colapso por una guerra que él no había iniciado. La rivalidad, que era una simple disputa entre hermanos, se había transformado en un acto de crueldad inimaginable. Sentado al lado de la cama de Zeynep, con sus manos sosteniendo las de ella, que estaban frías, Kemal sintió que el dolor se convertía en una ira helada. En su corazón, sabía que esto no era un accidente, sabía que Mert estaba detrás de todo. La rabia que sentía por la herencia se había desvanecido. Ahora, solo había una cosa que importaba: hacer que Mert pagara por el dolor que le había causado a la mujer que amaba. La vida de Kemal, una vez tan simple,
ahora tenía una única misión: justicia. Este acto de crueldad había declarado la guerra, y él no descansaría hasta que se hiciera justicia. La ira de Kemal se convirtió en una determinación de acero. Dejó la simple vida que tenía en el pasado y se transformó en un hombre de justicia, impulsado por el amor a Zeynep y el deseo de que Mert pagara por su crimen. Se reunió con Yusuf, el abogado de su padre, y le contó sobre el accidente y su sospecha. Yusuf, al oír la historia, unió fuerzas con él. Ahora no se trataba solo de una herencia, sino de un acto criminal. Con las pruebas de la paternidad en mano y la evidencia de la malicia de Mert, Kemal presentó una demanda contra él por intento de asesinato y contra su familia por un plan para negar la herencia. La batalla legal se convirtió en un espectáculo para toda Estambul. Los medios de comunicación, sedientos de escándalos, siguieron cada detalle del caso. El tribunal se convirtió en el escenario de la guerra familiar más grande de la ciudad. Kemal, con su postura honesta y su historia de vida, se ganó la simpatía de la gente, mientras que Mert y Asiye, con su arrogancia, se ganaron el desprecio. En cada sesión, los secretos de la familia Karahan salían a la luz, una verdad devastadora que la familia había ocultado durante décadas. El punto culminante del juicio llegó cuando el abogado de Kemal presentó las pruebas, los documentos de la paternidad, la carta de su padre biológico, Semil, y los testimonios que revelaron los celos y la envidia de Mert por la herencia. La historia del amor secreto de Semil por una mujer humilde, la traición de Asiye y la ira de Mert por la existencia de un hijo bastardo se revelaron al mundo. La humillación de Mert y Asiye fue total. Sus mentiras y su avaricia estaban al descubierto, y no podían hacer nada para esconderlas. El enfrentamiento final no era por dinero. Kemal ya había establecido su derecho legal a la herencia. Su lucha era por Zeynep, por la justicia que él merecía, y por la verdad que lo había liberado de la mentira en la que había vivido toda su vida. Mert y Asiye estaban a punto de perder no solo la herencia, sino también su reputación. El drama de la familia había terminado en un tribunal, con un veredicto inminente que cambiaría la vida de todos para siempre. El veredicto fue un golpe fulminante para la familia Karahan. Mert fue encontrado culpable de intento de asesinato, y fue llevado a prisión. Asiye, expuesta como la conspiradora que era, fue despojada de su herencia y su reputación, terminando sus días en la soledad. El imperio que habían construido se desmoronó, y el escándalo se convirtió en una lección para toda Estambul. La avaricia y la crueldad no pueden esconderse para siempre. La justicia, aunque lenta, había triunfado. Kemal fue legalmente reconocido como el único heredero del magnate, pero la victoria fue amarga. Tenía un nombre, una fortuna y un imperio, pero había perdido su paz. La vida simple y honesta que había construido con sus manos, un amor forjado en la humildad y la verdad, se había desvanecido. Ahora, su vida era un torbellino de abogados, periodistas y gente que lo trataba con una deferencia que él no quería. La riqueza era una jaula de oro, que venía con el peso de la responsabilidad y el dolor. Zeynep se recuperó, pero las cicatrices del accidente eran un recordatorio de la maldad de Mert. Su amor por Kemal había sido probado por el fuego, y en lugar de romperse, se había fortalecido. Ya no era una chica inocente, era una mujer fuerte, que había sobrevivido a un infierno. La felicidad que compartían ahora era diferente, más profunda, más consciente del alto precio que habían pagado. Su amor no era un cuento de hadas, era una historia de resiliencia, de cómo se puede encontrar la luz incluso después de pasar por la más profunda oscuridad. Al final, Kemal usó su fortuna, no para el lujo, sino para ayudar a otros. Creó una fundación en memoria de su padre biológico, Semil, y la nombró la Fundación de la Verdad y la Esperanza, para ayudar a jóvenes con talento que, como él, no tenían recursos. La historia de un hombre que perdió su fortuna por la avaricia y la encontró a través de la verdad, se convirtió en una leyenda en Estambul. Su amor con Zeynep sobrevivió, pero las cicatrices de la guerra familiar siempre serán parte de su historia, un recordatorio de que algunas verdades, por más liberadoras que sean, siempre vienen con un costo.